¿verdad? Que sí hay síntomas, solo que cada uno se enfoca a diferentes categorías de síntomas. También que de síntomas somáticos, entre mayor sea la persona, son personas de la tercera edad, los síntomas se van a enfocar más a síntomas de dolor, a diferencia de alguien más joven. También vamos a ver que en estos casos tiende a ser muy incapacitante porque pues el paciente no hay algo, un órgano bien afectado, pues también hay el tema del tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Y pues eso también debe generar mucho conflicto al paciente porque luego los síntomas son molestos, los sienten, pueden dejar de hacer actividades que
asintomáticos, no están presentes o si los han leves, o puede que la persona tenga una enfermedad que se relacione con alguna consecuencia grave o que algún familiar haya tenido esa enfermedad, o haya algún antecedente familiar importante y que de ahí esté esta preocupación excesiva. En el C nos habla de este alto nivel de ansiedad, en el D de las conductas excesivas en torno a esta preocupación, el E que menciona que pueden estar durante 6 meses los síntomas, pero que en sí, digamos que la enfermedad específica puede ir cambiando también. Vale, en algún momento tiene cáncer, en otro tiene algún aneurisma o similar. En el F es que nos explique por algún trastorno y hay que especificar si hay que buscar atención o hipercuidado, porque vamos a ver que va a haber pacientes que van en el criterio de las conductas excesivas, va a haber pacientes que van a buscar de forma recurrente la atención médica, casi de forma semanal, si gustan, pero que están actualmente con el médico, o pasa lo contrario, que evitan ir al médico. O sea, a pesar de que ellos traigan una diarrea, nada que ver con la enfermedad que ellos tienen miedo, pero el paciente, a pesar de tener un diarreón que se está deshidratando, él prefiere ir con el médico por el miedo de, no, pues es que qué tal si ve que se cansa y que ya me voy a morir mañana, no, mejor no voy. Entonces tiende a haber esa conducta que es justo con que es desadaptativa porque evita, y eso también lo puede poner en riesgo para otras enfermedades. Entonces hay que especificar si busca la atención o si debe. ¿El trastorno de ansiedad por la enfermedad tiene alguna duda? El trastorno de síntomas neurológicos funcionales, que también dicen el de conversión. Vamos a ver que aquí los síntomas que con el criterio A, va a haber uno o más síntomas, ya sea motores o sensorial. Además vamos a ver en el B que a pesar que le toman estudios, que pues no sale algo relacionado a esos síntomas. En el criterio C es que nos explica por algún otro trastorno. Un segundito.
vemos en estudios. Platicamos el trastorno facticio, ya platicamos que la persona finge el tener alguna enfermedad y que no necesariamente va a haber una motivación, un objetivo tan claro como algo monetario, pues simplemente es de recibir la atención o estar dentro del sistema médico. Ya hablamos que puede ser hacia uno mismo o hacia otros. Y ya en cuanto a criterios, bueno, lo rápido, que ya lo platicamos. Eso que dice duración de al menos 6 meses, saber de que puede pasar también menos de 6 meses. Eso puede ser menos de 6 meses o más. Y ahí más cambia si es algo agudo crónico también. Eso que ya platicamos. Saber de que antes esto que llamaban lo que es la hipocondría ya no existe. Antes sí estaba, podría comentar una vez con el CIE-10, pero ya desapareció. Ahorita no tiene lo que antes sí estaba como hipocondriaca, pues entraría más en estos trastornos de tendencia por enfermedad, síntomas somáticos o neurológico funcional. En cuanto a lo que es el neurológico funcional, vamos a ver que, nos decía, casi siempre va a estar pues va a coincidir con conflictos psicológicos, discusiones o problemas emocionales importantes, problemas de también de pacientes que no necesariamente van a tener algo tan marcado de que describir los síntomas. Ya hablamos también de eso, de las categorías de los síntomas, pero que podemos ver que en algunos de estos pacientes, cuando los extraes o se distraen con algo, puede que el síntoma mejore su momento, pero cuando se le da mucha atención, por eso supongamos que tuviera ahorita no a la mano, cuando nadie lo estaba pegando, él se vea distraído, la mano está temblando, lo voltean a ver, peor, y no es tanto que el paciente, y ahora va a ser que tiemble más, ¿no? Simplemente de forma, como que subconsciente empieza ese movimiento. Aquí esos pacientes tienden a creer muy fácil en la sugestión, a lo que es la hipnosis, al placebo también. Vamos a ver que los síntomas como anestesia o parestesia también van a ser de los más comunes, sobre todo hablando de las extremidades. Y en lo motor, lo que decía, los síntomas tienden a mejorar cuando se expresa tensión. En cuanto a las convulsiones que presentan estos pacientes, que realmente no es una convulsión real donde la actividad eléctrica del cerebro esté descontrolada. Aquí más bien no vamos a encontrar esa actividad eléctrica, aunque le hagan el electro y demás. Y físicamente lo que puede notar diferente es que estos pacientes no se van a poder ver eléctrico, a diferencia de aquellos que tienen convulsiones. Esas veces tienen ese riesgo de morderse la lengua, o tampoco tiende a haber la pérdida del control de esfínteres, ya sea que se orinen o defequen. Esto no se suele ver en estos pacientes, contrario a alguien que tenga alguna convulsión real, que es lo que puede llegar a pasar. Además, en estos pacientes vamos a ver que las pupilas van a estar reactivas, como también los reflejos noxiosos, y pues con función la persona va a estar ya como si nada. Además, ya hablando del trastorno de algunas características psicológicas de este trastorno de conversión, vamos a ver que a veces la ganancia primaria no es algo, perdón, de la ganancia secundaria. A veces vamos a ver que el paciente, por decir, aprovecha una ganancia directa de dinero, tener algo, pero sí puede pasar, no sé, si le tocaba lavar los trastes, ahora no va a tener que lavar los trastes, algo ya más indirecto. También nos habla de esta diferencia, donde el paciente puede tener convulsiones al día y puede decir, oye, vamos por 20, y puede el paciente diga, no pasa nada, así estoy bien.
casos en los que además en cuanto el paciente tienden a ser pacientes que han estado en el campo de la salud, desde enfermeros, médicos o similar, que sí tienen acceso a ese tipo de información, que tienen ya tener también sus historias de mentiras. Además podemos tener algunas otras pistas, como que el diagnóstico no coincide con lo que se está observando, o los síntomas o signos también están medio extraños, entre otros. Ya en cuanto a lo que es diagnóstico diferencial, aquí va a estar medio repetitivo porque vamos a ver que son casi los mismos síntomas en cada uno de los trastornos del grupo. Por decir, en el trastorno psicosomáticos, en los psiquiátricos básicamente son entre los mismos trastornos de este mismo grupo, desde el neurofuncional, la ansiedad por la enfermedad, el facticio, pero aparte se nos pueden agregar de diferencial trastornos depresivos, de ansiedad, hasta trastornos psicóticos. Y ya en cuanto
ausencias por las molestias físicas. Entonces, es muy común que se agreguen eso de comorbilidades y trastornos. Y bueno, aparte también me ha dado mucha angustia por el hecho de que les digo que hacen estudios y no sale nada, entonces es como que ok, pues entonces lo tengo, y puede haber todavía ese miedo de que hay una enfermedad grave y que justo por eso no la encuentro, porque el estudio no es suficientemente especializado o específico. Ya pasando a la comorbilidad de trastorno de ansiedad por enfermedad, aquí no tengo los estudios, pero algunos de ellos observaron que de las principales es el trastorno de ansiedad generalizado, como también el trastorno de pánico. Puede ser, como decía, el trastorno de pánico, como comorbilidad, como el trastorno de ansiedad generalizada. Y en cuanto a comorbilidades de trastorno de conversión o de síntomas neurológicos funcionales, vamos a ver que aquí hay que ver que hay pacientes que de comorbilidad efectivamente pueden tener una enfermedad neurológica, pero que aparte tengan síntomas que no se explican por esa enfermedad neurológica y que aparte tengan ese trastorno. Entonces hay que ver esos casos. También vamos a ver que se puede asociar a otros trastornos psiquiátricos, como de depresión, de ansiedad también, o inclusive se puede combinar con un trastorno sintomáticos. Puede llegar a pasar hasta que se junte con esquizofrenia, no es más común, pero es también de los que se encuentran ahí, como trastornos de personalidad, desde el histriónico, también el dependiente, antisocial. Ya pasando de comorbilidades del trastorno facticio, pueden llegar a tener trastornos del estado del ánimo, desde depresión mayor, bipolares. En cuanto a trastornos de personalidad, el antisocial, narcisista, también el histriónico, el TLP, y puede también asociarse a trastornos de abuso de sustancias. ¿Vamos bien? ¿Siguen despiertos? Y es la última clase, ya falta poquito. Ya en cuanto a los cursos, si no les prendo la luz para que despierten. En cuanto al curso de trastornos psicosomáticos, vamos a ver que puede llegar a ser episódico, o sea que va a haber periodos en los que el paciente presente los síntomas físicos y después haya una remisión temporal, pero que siga la preocupación de estos síntomas físicos, después regrese la molestia, puede ser un diferente. Además vamos a ver que aquí sí, en cuanto al pronóstico no hay algo no hay tantos estudios tampoco, pero en cuanto a un buen pronóstico se llega a asociar a un buen estatus socioeconómico, sistemas lanos también, por seguridad social. Lo pueden ver desde el tema de que pueden recibir más atención médica, estudios, que también les ayuda a tranquilizar esa preocupación, como también en caso de que lleguen a tener algún sistema de estado de presión, que tienen medicamentos, también se asocia a otro. Además vamos a ver que se llega a ser de inicio repentino, pero bien importante que no haya algún trastorno de personalidad. Si se nos agrega algún trastorno de personalidad, ahí ya se asocia a un buen pronóstico. También en caso de que llegue a haber algún caso de malversidad infantil, desde violencia, cuestiones de inseguridad social, económica, también nos da mal pronóstico. En el caso del trastorno de ansiedad por enfermedad, vamos a ver que, porque nos da un pronóstico básicamente lo mismo que el trastorno
seguridad del paciente. Entonces lo revisaron, le dijeron, no, pues esto está de tal manera, puede estar tranquilo. Desde esa exploración física le puede ayudar a bastante al paciente a disminuir la ansiedad. También evitar procedimientos diagnósticos innecesarios, intervenciones, tratamientos, hospitalizaciones que no correspondan, como lo que decíamos de la señora del oxígeno. Vamos a ver también eviten usar esta clase de todo está en tu cabeza, pues no se la van a acabar con el paciente. Pues también nos enfoca tanto la parte de los factores estresantes. En cuanto a la TCC, ¿qué se va a usar? Pues va desde técnicas para de relajación, pero también técnicas para que el paciente aumente sus actividades y la programación de actividades, porque muchos de estos pacientes van a dejar de hacer muchas cosas que les gustan, trabajo, por el miedo a presentar la molestia que les llegue a incapacitar. Entonces ahí hay que empezar a hacer que se muevan a hacer actividades, como también si el paciente ya está evitando algún lugar, porque hay pacientes que dicen, no, yo no voy al supermercado porque entonces me siento mal, ¿qué voy a hacer? Entonces hay que hacer también la exposición a situaciones evitables. De la parte cognitiva, un poquito más de la reestructuración cognitiva, de detectar si hay algún pensamiento catastrófico o similar, como también modificar qué intereses tiene sobre la enfermedad. En cuanto al trastorno de ansiedad por enfermedad, aquí más que nada igual es la TCC, como también vamos a ver que se puede llevar a usar los ISRS, solo que en cuanto a evidencia pues, está muy modesta, todavía falta mucha investigación al respecto. Ya en cuanto a los síntomas neurológicos funcionales, aquí el tratamiento depende mucho, porque puede llegar a ser hasta la hospitalización, en caso que digas que el paciente de plano está incapacitado, no puede caminar, si lleva un buen, o no puede ver, pero sí requiere hospitalización para gestionar la supervisión de que no se vaya a hacer nada, fisioterapia, biofeedback, entrenamiento de relajación y la medicación es más que nada para las comorbilidades. De las intervenciones que se pueden dar, pues no la TCC, por ahí nos mencionan también la hipnosis, que la hipnosis es la que no tiene suficiente evidencia científica, pero los pacientes que son muy sugestionables por la hipnosis con alguien responsable que la pueda dar bien, puede resultarles una buena terapia. Y en sí, vamos a ver que la TCC se va a enfocar más que nada en la
bajos o altos de tolerancia, de dolor o incomodidad física, como también está el modelo de aprendizaje social. O sea, qué es lo que a mí me observaste de cuál era el rol